Seguimos con más. Te digo la otra. Orden en la sala. De pie, por favor. Señor Raúl Sendic, puede que su renuncia a la vicepresidencia de la República le haya evitado el fallo del plenario de su partido. Pero el Comité Ético de Rumores, Desatinos y Ofensas, también conocido como CERDO, procederá a analizar su caso. Al día de la fecha se le acusa de los siguientes cargos: mala gestión de la empresa ANCAP, ocasionando pérdidas millonarias; hacer uso de un falso título verbal cuando no posee dicho título en papel; conspirar junto a Tyrion Lannister contra la muerte de nuestro amado rey Joffrey. Perdón, eso es del juicio de mañana. Haber comprado políticos dentro de sus propias filas. No estar al tanto de las mociones presentadas por el Senado para homenajear a las Fuerzas Armadas. Haber cantado flor cuando realmente no la tenía. Hacer uso personal de la tarjeta corporativa de la empresa mencionada en la acusación número 1. De encontrárselo culpable, usted tendrá la posibilidad de elegir entre estas 3 condenas: permanecer el equivalente a 70 años perrunos en la cárcel de Guantánamo; cambiar zapatos por 24 horas con el Dr. Luis Lacalle Pou; abastecer de su propio bolsillo los recursos de Nafta Super para el barrio Malvin Norte durante un periodo no menor a 2 años. Prefiero que me tiren al water. Se levanta la sesión. Y con la introducción que nos hacía Ram Brianza, aquí le mandamos un cálido saludo. Se encuentra un poco afectado la garganta, o era que estaba impostando la voz para hacerse el juez del caso Sendic. Con esa introducción nos metemos en el primer tema del día de hoy, que es, bueno, sí, probablemente el tema del año y el tema del periodo de gobierno 2015-2020, que es la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. Y como para arrancar con esto, vamos a hablar un poco nosotros, vamos a tener unas intervenciones de colegas del Instituto de Ciencia Política, y me parece que está bueno como un disparador. Yo se las tiro y me hacen una ronda de comentarios. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien la dinámica? ¿Están todos de acuerdo? Es el momento en el que uno se parece a un periodista deportivo diciendo nosotros lo dijimos. Bueno, algunos lo dijeron, otros no. Bueno, pero lo que sí dijimos todos es que la situación era insostenible, claro. Cada día que pasaba iba a ser peor y que era como una agonía que se estaba estirando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, en algún momento tenía que pasar, y pasó. Sí. ¿Qué piensan ustedes que cómo repercute esto en el Frente Amplio? En realidad el Frente Amplio no tenía una salida elegante, digamos, una salida victoriosa. Y creo que ese es el primer dato. No había forma de que el Frente Amplio saliera de esta situación sin salir dañado. Para mí el tema central para discutir, que es quizá para discutir más en profundidad y no en un titular, es la relación entre la política, la necesidad de transparencia, la democracia interna y cómo eso te afecta políticamente. Por algo, la mayor parte de los partidos políticos no tienen en la práctica este tipo de mecanismos, porque son muy dolorosos, exponen todas las miserias, y bueno, y si bien se resuelve institucionalmente, es muy difícil retornar de esta situación. Ya a Javier Miranda se lo está cuestionando como presidente del Frente Amplio. Es un hombre que sale bastante herido de esta situación. Entonces yo pensaría, bueno, en términos políticos más generales, ¿cuál es el costo de tener este tipo de mecanismos internos? Bien, bueno, primero que nada quiero pedir disculpas por mi voz. Soy Florencia, aunque no se note. Estoy un poco alérgica. Volviendo al tema Sendic, me parece que no hay forma, desde mi punto de vista por lo menos, que el Frente Amplio no pague cierto costo por todo el episodio de Sendic. Creo que eso no hay, y creo que ya se está pagando. No es que en un futuro se va a pagar. Me parece que ya se nota, ya es claro que el costo existe y es hoy, no solo a futuro. A futuro también puede ser. Pero me parece que la renuncia de Sendic en realidad es una especie de ventana de oportunidad que se le abre el Frente Amplio para tratar de sacar un poco cabeza con este tema y empezar a repuntar, si se quiere, y a tratar de gestionar un poco mejor todo lo que fue esta crisis y todo lo que fue esta novela, si se quiere, del caso de Raúl Sendic. Me parece que el costo iba a ser el que es. Creo que no puede ser peor que este. Me parece que el Frente Amplio a partir de ahora o puede quedarse donde está o puede ir un poco para arriba. Me parece que peor que como está, porque peor de cómo se gestionó no se va a poder gestionar. Así que creo que en realidad la renuncia, si se quiere, sí que es algo doloroso, traumático, si se quiere. Nunca antes había renunciado un vicepresidente. Sí, está bien, pero bueno, desde el punto de vista de las instituciones siguen funcionando correctamente. Me parece que no hay un motivo de preocupación. Creo que sí es una crisis en el gobierno, pero que el Frente Amplio tiene una oportunidad que no hubiera tenido si Sendic seguía en la vicepresidencia. Bien, coincido bastante con Flor. Pensar también que el Frente Amplio venía como generando y teniendo bastantes disputas internas, ¿verdad? O sea, varios sectores que
habían como entredichos, digamos, había un conflicto que estaba medianamente latente, y bueno, y este tipo de asuntos y de situaciones evidencian y profundizan más todavía la crisis, más con una constante observación y seguimiento de los medios de comunicación que trataron, digamos, de jugar ahí su juego y impulsar y promover aún más ese conflicto interno del Frente Amplio. El costo en realidad ya lo venía vivenciando, es un poco lo que decía Flor, la campaña constante y la visión de que había un vicepresidente que, bueno, era corrupto, era mentiroso, no tenía capacidades como para estar en el lugar en el que estaba, o bueno, eso era lo que se decía. En realidad estaba afectando muchísimo al Frente Amplio también, y ese costo ya lo venía pagando de forma cotidiana. Ahora quizás se abre la puerta para ver qué pudiera ocurrir, pero bueno, sin duda que queda como bastante muy debilitado el Frente Amplio en tanto fuerza política, pero también el gobierno, ¿verdad? Un presidente como Tabaré Vázquez, que tan sólido es en este tipo de situaciones respecto a lo que es la corrupción, o lo que es el profesionalismo, el político profesional, esa figura que siempre ha como defendido y enaltecido muchísimo Tabaré, queda muy golpeado él al tener, bueno, a su segunda figura y de mayor confianza, un tipo en las antípodas de todo lo que él siempre ha defendido. Entonces, sin duda que para el Frente Amplio es un momento bastante complejo. Hay que ver de qué forma sortea toda esta situación. Lo cierto es que el Frente Amplio, mal o bien, a la larga terminó en cierta forma teniendo alguna reacción, pero la medida principal y fundamental la tuvo que tomar el propio Raúl Sendic. El Frente Amplio tampoco estaba teniendo la capacidad de poder afrontar en cierta forma o tomar alguna definición o decisión más dura. Allí estaba el informe del Tribunal de Conducta Política, varias opiniones de líderes diversos de los sectores del Frente Amplio, y en definitiva un plenario que iba a tratar una moción que saltó a la prensa, no se sabía hasta qué punto era o no era efectiva y totalmente así. Que incluía, perdóname, cosas Sí. como la prohibición de Sendic de ser candidato en 2019. Exacto, o bueno, se había hablado incluso de que tuviera que devolver la plata, lo cual era terrible porque estaba diciendo que efectivamente había robado, ¿no? O sea, pero bueno, una moción que tenía ciertas sanciones, pero que tampoco tomaba una medida en torno a lo que estaba pasando en ese momento, y es que había un vicepresidente que estaba siendo golpeado constantemente, que tiene varios procesos de investigación abiertos, y que estaba generándole una pérdida y un costo político enorme al gobierno y al Frente Amplio como fuerza política. Sí, yo, bueno, sigo estando, me voy a poner de acuerdo ustedes también, pero obviamente que el Frente Amplio sufre las consecuencias de esto. Tenía que extirpar este problema y lo extirpó, y eso genera trauma, genera dolores. Tampoco había un registro dentro del Frente Amplio de cómo se manejaba esta crisis, ¿no? Nunca había pasado dentro de la fuerza izquierda, y creo que dentro de ningún partido político. Así que no podemos compararla con otra salida, con otras crisis a este nivel, porque en realidad a este nivel no había ocurrido nunca. Y me parece que lo más importante para el Frente Amplio es, más allá de que dilató un poco el tiempo en cuanto a la resolución del problema, lo hizo a tiempo para la próxima campaña electoral. Es decir, que tiene tiempo como para poder recuperar una imagen que la fue perdiendo a lo largo de estas semanas. Y lo más importante me parece que para el Frente Amplio es haber mantenido la unidad, ¿no? Son muchos sectores, muchos intereses, en pugna se dijeron muchas cosas, ¿sí? Y más allá de eso, creo que a grandes rasgos el Frente Amplio logra mantener la unidad, y algo que dijo Mujica, logra mantener la mayoría, ¿no? Porque el sector de Sendic, de la 711, tiene 5 diputados. No se podía alienar a la 711, eso es algo que no se podía, Mujica lo dijo bastante claro, bueno, gente, pero claro, había que hacer algo en lo cual también los compañeros no se fueran para la casa. No pueden sentirse agredidos de forma tal que preferirían desligarse del Frente Amplio por sentirse ofendidos. Eso había que cuidarlo, y creo que las negociaciones previas que hubo iban en ese sentido, en mostrar una señal de que Sendic se equivocó, castigar de alguna manera, pero no de forma tal que generara humillación y por lo tanto un deseo de salir y dejar al Frente Amplio sin mayoría. Entonces me parece que el Frente Amplio ahora tiene dos situaciones: o una crisis que la profundiza, o una crisis de oportunidad en la cual dice, bueno, ahora más bajo que esto no podemos llegar. Arranca la campaña electoral, la oposición obviamente que tomó nota de esto y la utilizó en su beneficio. Por lo tanto, el Frente Amplio, si realmente quiere
si realmente quiere ganar las próximas elecciones, ya tiene que ponerse desde ahora a trabajar con un candidato menos, ¿no? Con un presumible candidato menos que era Sendik. Y ahora hay que buscar alternativas. ¿Les parece si escuchamos lo que nos decía sobre cómo veía para el Frente Amplio? Y también creo que nos va a introducir al tema también de la oposición, al colega del Instituto de Ciencia Política de la Universidad, a Daniel Chaschetti. Bueno, a ver, cada sociedad tiene podríamos decir, un estándar de corrupción. Es decir, no es lo mismo lo que consideramos corrupción los uruguayos que lo que consideran corrupción los suecos, ni lo que consideran corrupción los argentinos, ¿no? De ahí es que muchas veces entre colegas bromeamos, ¿no? Algunos colegas argentinos estaban muy sorprendidos que Sendik haya terminado renunciando por el uso de unas tarjetas que suponían un gasto de $30.000 en 4 años, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, cada sociedad se da ese estándar. Cuando digo estándar, me refiero a cuánto se está dispuesto a tolerar. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que lo que ocurrió con Sendik el sábado es bien importante para el futuro, porque en cierto modo se establece un límite que los demás dirigentes no van a poder sobrepasar. O sea, yo creo que esto va a revolucionar muchas cosas. Esto va a obligar a que, por ejemplo, el Parlamento cambie la forma de liquidar sus viáticos. Esto va a obligar a que los distintos entes autónomos controlen mejor los gastos de tarjetas corporativas. Me da la impresión que esto va a ser una enseñanza que no solamente el Frente Amplio va a sacar nota, sino que todo el sistema político. Por lo cual, yo creo que aún en circunstancias tan nefastas se puede encontrar algo bueno. Escuchábamos a Daniel Chaschetti, colega del Instituto de Ciencia Política de la universidad, y diciendo, bueno, también introducía el tema de la oposición, ¿no? Y cómo este tema que, bueno, sin duda, la lectura más lineal es de que todo lo malo que le pase al gobierno beneficia a la oposición, ¿no? En algún sentido, en un juego medio ahí de suma cero. Y en parte es cierto, probablemente la oposición no haya estado en 12 años o 13 años tan cerca de ganar el gobierno como está hoy. Eso me parece que es un dato bastante objetivo. Sí. Tampoco quiere decir que lo tenga ganado y que tenga una elección ganada en 2019. Ni siquiera tengo claro que ese sea el escenario más probable. Pero lo que creo que lo que dice Chaschetti también nos introduce a la cuestión de cuál puede ser digamos, si puede haber una especie de tiro por la culata de esto, ¿no? ¿Cuál puede ser para el conjunto del sistema político la reacción de decir, bueno, de haber hecho un caso en el cual, bueno, a un integrante de la clase política se lo cuestionó y se lo termina juzgando duramente, muy duramente, al punto tal de que tiene que salir de su investidura, por una cuestión que todavía no termina de quedar tampoco demasiado clara, sobre todo los temas de gestión en ANCAP, hasta que la justicia no se pronuncie. Si eso no será para el conjunto de los políticos tener una vara, un estándar de corrupción, si se quiere, mucho más estricto que el que tiene actualmente. Y yo lo pienso y pienso que, bueno, que tal vez eso sea bueno, ¿no? Tal vez sea positivo que nuestros políticos tengan la idea de que se los está mirando con un ojo más crítico, más avisor. También no es, digamos que, si se quiere, Uruguay entra también como en una ola regional y mundial, si se quiere, de como venimos hablando hace casi una década en todos lados, de descontentos, de indignados, de movimientos de cuestionamiento muy fuerte frente a la clase política que se da en todo el mundo occidental. Me parece que Uruguay en algún punto puede ser esto a la uruguaya, amortiguado y de a poquito, pero puede ser también que vaya en ese sentido. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, la sociedad del descontento, ya creo que lo hemos hablado en algún momento, para mí llegó hace tiempo acá a Uruguay. Con buenos indicadores económicos y sociales, con paz, con estabilidad, es muy común encontrarse con uruguayos que dicen que esto no se sostiene más. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué llegás a una sentencia tan dramática? Y bueno, creo que existe eso de la sociedad del descontento, que tiene mucho que ver con expectativas que no se terminan de cumplir y que son también muy altas porque la gente hoy se prepara para otro tipo de cosas.
Pero bueno, sobre lo que decía Mauro, creo que hay que dejar en claro que Sendik se va por razones políticas, porque hasta el momento la justicia no falló y lo único que... lo que volvía insostenible a Sendik en ese lugar eran razones políticas. Era que no tenía un respaldo partidario fuerte, que tenía gente adentro que le decía que se tenía que ir, que su partido político mismo era muy débil, había perdido todo su entorno, no tenía ningún tipo de credibilidad de la sociedad, bueno, el ataque de los medios, una campaña mediática sistemática, y todo esto hacía que fuese inviable que él siguiese en el cargo. Pero no es que estaba obligado por razones, porque la justicia hubiese fallado. Sendik sigue siendo todavía inocente. Sobre el tema de la vara, de la ética y demás, yo ahí creo que es un poco ingenua la idea de que de ahora en más todos los políticos van a ser juzgados con igual dureza. Sin ir más lejos, el otro día al lado de la calle Pou estaba Javier García, que durante un tiempo aceptó ser presentado como pediatra, ¿no? Claro. Más allá de que él después, a diferencia de Sendik, salió enseguida a decir fue un error. Ejerció como bueno, y en varias entrevistas dicen acá tenemos el doctor pediatra y él saluda muy contento. Así que bueno, yo desconfío un poco de esa idea y creo que más bien se cortó por el hilo más fino y que el que salió perdiendo, no sé si es la persona más oscura, turbia y corrupta de nuestro sistema político. Tenemos el cambio Nelson, tenemos los Panama Papers que fueron del año pasado. ¿Cuánta gente recuerda, bueno, quiénes son esas personas que tenían plata afuera? Uno también se pregunta por qué políticos o empresarios tienen tantos millones de dólares afuera del país. Y la sociedad no los castigó ni con el 10% de la dureza con que se castigó a Sendik. Entonces yo ahí creo que hay una cuestión de que si bien obviamente Sendik se equivocó, me parece que es inocente la mirada de es que tenemos una sociedad que ahora mira a los políticos de otra forma. Creo que esto es un paréntesis nada más y que después la cosa va a seguir más o menos así. Incluso si prestan atención a Sendik, desde el sistema político se lo criticó más por el título que por la cuestión de las tarjetas corporativas. No fueron tan duros todo ahí. Y claro, el tema, porque desde las tarjetas corporativas básicamente es hacer gastos con dinero público y no rendirlos, ¿no? O no. Claro. Bueno, a ver, todo se sabe que en el Parlamento ese es un tremendo tema, el tema de los viáticos de los legisladores en los viajes. No se devuelven directamente, pero está aceptado de que es así, que se les da una X plata y los tipos hayan comido en un restaurante muy caro o en un restaurante muy barato, la plata nunca vuelve a la arca del Estado. Sin los viáticos, ¿no? Las partidas inclusive que ellos reciben. Las partidas de diarios, por ejemplo. Exacto, son excesivas, se sabe, no se conoce esa situación y nunca se hace ningún tipo de rendición sobre esos gastos que mes a mes hacen los legisladores. ¿Sí? Evidentemente, el tema plata y política en Uruguay es un problema, nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa. Por suerte la Academia de la Ciencia Política en los últimos años, si quieren en los últimos 5 años, se ha puesto a investigar ese tema, a trabajar sobre ese tema, sobre todo colegas de la Universidad Católica, o sea, que han trabajado fuerte en eso. Digo, el tema plata y política en Uruguay es un problema enorme que no le hemos puesto, que la ciudadanía no le ha puesto la atención que merece y que si se quiere es un gran agujero negro de nuestra democracia. Yo recuerdo cuando el año pasado vino Seborski, ¿puede ser? Sí. En una entrevista que Emiliano Cotero le hizo, él decía que el principal desafío para la democracia era el manejo político de la economía, el manejo político de los recursos públicos, ¿no? La financiación de los partidos, el uso de los recursos públicos. Eso de alguna manera viene decía él, a traer como una novedad acerca de la calidad de la democracia. Y lo dijo en Uruguay en un contexto regional de corrupción, ¿no? Es decir, que para mí daban el clavo, realmente ocurre eso. Y en Uruguay acá, lo he dicho varias veces, carecemos de instituciones reguladoras, ¿sí? Reguladoras, porque esto sale a la luz por un informe periodístico, claro. ¿Sí? Y el Estado no debería tener mecanismo suficiente como para poder controlar y regular esto, para que no lleguemos a este extremo, a tiempo real además, ¿no? Es utilización de fondos, de recursos públicos, que requiere cierta probidad, me parece. Sí, además de que, creo que esté atado a un informe periodístico únicamente, lo que le da justamente es más subjetividad, ¿no? Porque los periodistas, obviamente, tienen todo su derecho a investigar, pero investigan lo que ellos quieren y eso está bien, en realidad. Me parece que no podemos dejarlo en las manos de un particular o de un privado. Creo que es algo que, por supuesto, se tiene que hacer desde el propio Estado y que habrá que ver qué forma jurídica se le da, ¿no? También, porque eso creo que es muy discutible. Hay distintos modelos en la región, en el mundo, ni que hablar de lo que tiene que ver con campañas electorales. Hay veces que hay algunas instituciones en particular, bueno, que son solamente públicas, otras que están dentro del derecho privado, pero que son públicas no estatales. O sea, se puede dar distintas figuras y me parece que estamos años luz de saldar esa discusión todavía.
Sí, yo un poco en concomitancia con lo que decía Emi, pero agregando algunas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos procesados en varias ocasiones, y ya no recuerdo quién es exacto, pero varios integrantes de consejos directivos de entes autónomos y de servicios descentralizados que durante el periodo de la calle Herrera y de bancos también, exactamente, hicieron malversación de fondos, mala utilización, asociación ilícita, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente procesada por estos temas, digamos, y con situaciones tan o quizás más graves que las de efectivamente Raúl Sendic, y no ha habido una reacción del sistema político, o no hubo, digamos, en aquel momento una reacción del sistema político como sí en esta ocasión. ¿Qué nos hace pensar, como decía Emi, que esto va a ser distinto en realidad, ¿no? Quizás cuando se calmen un poco las aguas y esto haya pasado, los mecanismos de contralor y de rendición de cuentas sean relativamente similares a los que existen actualmente. Para mí ahí hay un factor muy clave, y también se une un poco a lo que decía Emi, además de esta sociedad como disconforme, hay una utilización de un momento político en el cual todos la mayoría de los gobiernos de centroizquierda o izquierda que han estado en América Latina han sido denunciados, digamos, por diversas situaciones, dependiendo de cada país, por temas de corrupción, donde los medios han hecho una campaña explícita en ese sentido para tratar de hacer caer, pero también de denostar, digamos, a esos gobiernos. Y uno no puede negar que acá en Uruguay se puede haber utilizado un poco toda esa movida y toda esa disconformidad existente, pero también todo ese contexto para tratar de asociar. A ver, se buscó por todas partes también de encontrar el nexo entre la ruta del dinero acá y algún legislador, algún integrante del gobierno en su momento. Entonces, se habló de la grieta, se llegó a intentar meter el tema de la grieta acá. Exacto. Entonces, hay que también contextualizar lo que es el caso de Raúl Sendic en un momento en el cual la corrupción es uno de los principales temas de la agenda pública, de la agenda política, de los temas que más repercuten en la opinión pública por lo que implican. Y pensar un poco también como un cuarto poder que lo es, pero aparte como con sus incidencias reales en todo este proceso de los medios, ¿no? Y de esa campaña mediática que no quita evidentemente de todo lo que Sendic hizo o no hizo, de la responsabilidad del Frente Amplio o del gobierno, pero sí que hacen acrecentar mucho el problema y colocarlo en una situación de conflicto aún mayor. Pensando en términos analíticos, está buena la pregunta que vos planteaste, Tamara. Decir, bueno, ok, planteémonos casos similares o peores o lo que sea. ¿Por qué ante casos de corrupción, de una manera, poniendo el concepto de corrupción como bien amplio y sin especificar demasiado, o casos de cosas que huelen feo, por qué algunos jerarcas en otros momentos, en otros gobiernos no se los mató, incluso en momentos de gobierno del Frente Amplio tampoco, y por qué a Raúl Sendic sí? Ahí uno puede tener un montón de hipótesis, ¿no? A mí se me ocurren tres y las tiro, son cortitas. Por un lado, me parece que la principal, y lo digo de corazón, la principal es el propio Sendic. Porque hay una cuestión ahí de que si vos es como un boxeador, si vos metes una piña y ves que encaja, metes otra, ves que encaja, metes otra, ves que encaja, bueno, te cebás, ¿viste? O sea, para mí hubo una cuestión medio así, de que bueno, un medio sacó una nota sobre el título, no sé qué, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Viste que el tipo de eso, es como cuando a uno le sale un granito en la cara y por sacárselo se deja un buraco, ¿viste? O sea, bueno, el tipo de ese granito se hizo un buraco, decís, vamos a seguir pegando acá que encontramos la beta. Y eso es pura y exclusiva responsabilidad de Raúl Sendic. Después sí, claramente, hay una cuestión también, yo creo que el tema de las redes sociales, que no es menor, vivimos en un mundo distinto, o sea, la clase política uruguaya sigue siendo una clase política de viejos y del siglo XX, cuando la sociedad, buena parte de la sociedad ya está viviendo en el siglo XXI en términos de las relaciones de comunicación, etcétera. Y las pelotas y las bolas que se generan en las redes sociales, toda esa concentración de opinión y de campaña que se va generando, es algo que es nuevo para la política uruguaya. Es nuevo que incida eso en decisiones de los políticos. Y claramente a Raúl Sendic se lo mató en las redes sociales, se lo linchó públicamente como nunca había ocurrido con otro político. No, ni bien ni mal, eso pasó. Y eso también es un factor que es nuevo, me parece. Y después sí, el tema de los medios de comunicación, obviamente, no se puede. A ver, había algunos memes el sábado a la noche que mostraban festejos en el búnker del Observador y del País. Y uno no podía menos que sonreír porque era tan evidente, sobre todo en particular el caso del Observador, ¿no? Era tan evidente que los tipos lo tenían como una cosa personal, era una campaña personal para ellos. Lograr la caída del vicepresidente. Que bueno, nada, me parece que ahí eso tampoco se había dado con tanta
con tanta franqueza, si se quiere, y con tanta transparencia como nunca en la historia de Uruguay, un medio contra un político. Nunca lo había visto una cosa así. Capaz que los tiempos del día, y Beltrán y Valle... Sí, pero era otra lógica, me parece, de la prensa incluso. La gente ya sabía que era prensa partidaria, la identificaba con un partido político, con un sector, y vos sabías que si leías el día, era tal prensa, era tal partido, tal sector, era clara y era la regla del juego. Pero ahora en realidad te ofrecen un periodismo independiente. Sí, en realidad son operadores políticos. No, fue una militancia impresionante. Alcanzaba con entrar a ver lo que era El Observador y eran 8 noticias sobre Sendik, una sobre algo que había pasado no sé dónde, y otras 8 noticias sobre Sendik, todo lo que hacía el minuto a minuto y demás. Eso me parece también algo para tener en cuenta, la importancia de los medios al momento de desestabilizar una democracia. Acá no pasó, pero sí incidieron institucionalmente, y eso no es para abrir los ojos. Sobre el caso de la región que se mencionaba acá, vuelvo a lo que dije al comienzo. Para mí la gran diferencia de Sendik respecto a otros políticos, incluso en América Latina, era su debilidad política. Claro. Porque vos tenés en Brasil a Lula con 800 causas, con ministros de Lula embarrados totalmente. Tenés a Cristina Fernández en Argentina enfrentando 10 causas distintas con todo su gabinete procesado. Y bueno, y los tipos logran seguir en pie, mantener su caudal político. ¿Por qué? Porque les tiran con algo y ellos devuelven con otra cosa. Y si le decís algo a Lula, te llena una plaza y te recorre los barrios más pobres. Y Cristina te hace una plaza también. Sendik no tenía de qué agarrarse. Y claro, y sus defensas eran espantosas. Tuvo problemas hasta para expresar su renuncia. Yo el sábado hablé con gente que estaba en el plenario y me dice, no renunció. Él lo que hizo fue poner el cargo a disposición para que lo analicemos. A los minutos sale el tuit. Y ahí dice, renunció, es decir, ni siquiera pudo comunicar bien su último paso. Había delegados que no entendieron su renuncia. Puso a disposición la renuncia, pero además la renuncia era indeclinable. No, es que eso es en el tweet, su renuncia se efectiviza en realidad con el Twitter. El plenario realmente lo que había pasado era a considerar la renuncia de Sendik, que había sido puesta sobre la mesa. Eso fue lo que se cuando se pide el cuarto intermedio, ¿verdad? Después de la locución de Sendik, en realidad era justamente para tratar de ver, bueno, ¿qué hacemos ahora? La pelota está en cancha nuestra y en realidad no. La murga en carnaval no tiene que reescribir nada, tiene que tomar todos los diálogos textuales de Sendik, pues ya está escrito para una murga. De lo que veníamos hablando un poco sobre este tema de la vara y la corrupción, también nos ilustraba Daniel Chaschetti. Para el Frente Amplio es una situación traumática, porque ya en parte pagó el costo político, las encuestas lo están mostrando. En política los costos suelen pagarse en votos y eso parece bastante claro. Ya hace varios meses que están apareciendo encuestas donde muestran que no solamente el Frente Amplio pierde votos que se transforman en indecisos, sino que ahora hay una proporción que se está pasando efectivamente a la oposición. Y eso puede mantenerse en los próximos meses, sobre todo porque el tema Sendik no va a salir este año del candelero, hay otras instancias que lo van a traer. No obstante, creo yo que para el Frente Amplio es bueno terminar lo antes posible con esto, ¿no? De tal manera de quitarse este problema que prácticamente dominó la agenda en el último año y medio, y poder dedicarse a otra cosa. Yo estoy pensando principalmente en gobernar, ¿no? En tener una agenda de gobierno más nítida, aprovechar esos 2 años, que son 2 años que todavía pueden ser útiles en materia de políticas públicas. La oposición obviamente sale fortalecida, ¿no? Porque la oposición, yo diría la oposición y el periodismo son los que activan este proceso, ¿no? El periodismo mostrando las inconsistencias de Sendik y la oposición investigando sobre la gestión de Sendik en ANCAP. Entonces la oposición puede interpretar y leer esto como un triunfo. No obstante, la oposición sabe bien que en realidad hay un límite en el juego de la crítica, ¿no? Porque acá siempre se corre el peligro de que todos se vean inmersos en una guerra campal acusándose de faltas, de violación de normas éticas, de actos de corrupción, y que al final de cuentas terminen perdiendo todos. Entonces ese es un terreno en el cual la oposición va a tener que ser inteligente y saber hasta dónde ir, ¿no? Yo creo que el sábado quedó bien patente 2 formas de ver esto, ¿no? Por un lado, el Partido Colorado y el Partido Independiente como que tuvieron
una actitud mucho más, yo diría, mesurada respecto al problema del Sendik, el Partido Nacional salió de manera un poco más dura y me parece que ahí podemos ver distintos tonos. Escuchábamos ahí a Chaschetti también comentando el tema de la oposición al final, ¿no? Y diciendo, bueno, cómo va a ser la oposición uruguaya para capitalizar esto sin que se convierta también en una batalla campal, ¿no? Y en un todos contra todos. Las oposiciones, es verdad que tuvieron posturas distintas, ¿no? Cuando después de la renuncia de Sendik, tal vez el comunicado que saca el Partido Colorado, que se vio en Twitter, parecía bastante más sensato, lo más sensato, ¿no? que he leído de repercusiones políticas, el comunicado del Partido se Colorado. veía la pluma de Ope Pasquet, ¿no? Se veía como esa cosa. Sí. Porque aparte coincidía, de hecho, lo que había puesto Pasquet Pasquet en su propio Twitter, ¿no? Era como la pluma de Pasquet. Bueno, va a haber gente, es un episodio penoso que termina con una renuncia, que es lo que es lo que tiene que ser, y el país seguirá funcionando y ninguna crisis institucional se avecina. Del otro lado, al lado del Partido Nacional, una cosa que a mí me dejaba estupefacto, ¿no? Estupefacto esa conferencia de prensa en la cual no se entendió la razón de ser. No se entendía de qué querían, o sea, de qué acusaban, digamos, al gobierno o al Frente Amplio de haber provocado la más grave crisis institucional desde el retorno a la democracia. Una cosa, pero fuera de tono, ¿no? Pero fuera de tono. Pero aparte, digo, bueno, crisis institucional, como uno, no sé, no quiere, a veces la gente no quiere acordarse de cosas, ¿no? Crisis institucional cuando, no sé, cuando Medina se negó a citar a los militares, digamos, cuando se negó a citar en plena democracia a que los militares fueran citados por la justicia y le dijo al presidente de la República: voy a guardar esas citaciones en un cajón, y tuvieron que salir a votar la ley de caducidad de apuro porque si no los milicos acuartelaban. Eso me parece un poco más grave, ¿no? El episodio Berrío durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, cuando policías uruguayos, o sea, terminan ajusticiando militares uruguayos a un científico chileno por orden de la dictadura de Pinochet, ¿no? La masacre del Filtro, donde vos tenés policías reprimiendo abiertamente, medios de comunicación clausurado, cerrado por un estado de emergencia declarado por el Estado. Eso me parece más una crisis y nadie renunció, ¿no? institucional. Y ningún partido se hizo cargo, ni ningún partido mandó a esas figuras a procesos de conducta política interna, ¿no? Digo, y nada de esto es en defensa de Sendik ni del Frente Amplio, simplemente es como decir lo que es. Hay una gran frivolidad, hay como un vacío enorme en eso. Claro. Ahí uno es cuando ve a la calle Pou como chiquito, ¿no? Como diciendo, te falta estatura para pararte en una situación de importancia. Hasta el propio Larrañaga luego empezó como a desdibujar un poco esa declaración, sosteniendo que era una crisis evidentemente de gobierno, pero que las instituciones estaban sanas, como pero un Larrañaga que ayer el tuit que tiró no entendió nadie, ¿no? Cuando dice ahora no tenemos vicepresidente, pregunta él. Realmente, digo, un doctor en Derecho. Tonto, ¿qué te pasa? Que además de todo senador hace muchos años, que fue intendente de un departamento de la República, me parece sinceramente un nivel que me asusta. Un senador, además, ¿no? Un senador de la República. No viene un paracaídas cae afuera. Che, ¿qué pasó? No es novio, que capaz que no sabe. No carpintero, doctor en Derecho. Se supone que sabe la Constitución. Yo creo que ahí subestiman a la gente, en realidad. Ellos saben perfectamente cómo es la movida y tratan de hablar por la gente. Claro, tratan de hacer comentario del indignado del almacén. ¿Y ahora qué pasa? Y no es más allá de ser oposición, no es responsable. Porque acá tiene que una responsabilidad más general. Decir que hay una crisis institucional es una responsabilidad gigantesca. No hubo violación de la Constitución, no hubo solapamiento de los poderes, no hubo intervención extranjera. Hubo una crisis dentro de un partido político que se resolvió por los canales institucionales dentro del partido político. Y en todo caso, el Poder Judicial está estudiando la causa en la cual, por los canales normales. Entonces, ¿dónde está la crisis institucional? ¿Dónde está en riesgo la institucionalidad democrática republicana? Uno puede hablar de crisis de gobierno, ¿no? Si querés ponerlo en términos de gravedad. Exacto, pero bueno, hablando de crisis de gobierno, de que realmente eso puede lesionar, digamos, la gobernabilidad, pero nunca se puede hablar en esos términos. Habla de una posición evidentemente muy desleal, pero aparte muy irresponsable a la hora de dar respuesta a un montón de cosas, y es un poco lo que decía Jonah también, ¿no? Es utilizar la rabia y el enojo popular, digamos, en torno a determinados temas. Contra el propio sistema político. Contra el propio sistema, exactamente, contra el propio sistema. Se tiran un tiro en el pie, ¿no? Y esto repercute después, lo vamos a ver. Sí, el mismo Larrañaga antes de ese tuit lo había dicho, esto repercute en el sistema político, lo cual para mí es cierto, y después se manda esa. Creo que ese enojo de los blancos respecto a esa confusión entre realidad y deseo se notó
cuando salieron a criticar a Tabaré Vázquez porque no se mostró alarmado por la renuncia de Sendik en esa conferencia que hizo. ¿Y qué iba a hacer Tabaré Vázquez? ¿Iba a aparecer llorando? ¿Iba a tirarse del pelo? No, el tipo dijo, bueno, pasó esto, para mí es una lástima. ¿Qué va a decir? Por suerte se fue. No, es una lástima de mi vicepresidente. Claro. Era mi vicepresidente, me hubiese gustado que siguiera, trabajó bien. ¿Qué más va a decir? No, aparte, ¿qué más va a decir el presidente al respecto? Vázquez, que no le gusta, lo que menos le gusta en la vida es hablar con la prensa, digamos. Yo creo que Vázquez habló bien el lunes, digamos. Me parece que las declaraciones de Vázquez fueron de lo más sensato de todo el episodio. Sí. Digo, transmitió tranquilidad, uruguayos, uruguayas, digamos, o sea, esto sigue, transmitió tranquilidad, le agradeció a Raúl Sendik, que fue su vicepresidente durante el tiempo que fue, le tiró loas a Lucía Topolansky, que todo el mundo sabe que no tienen una gran relación personal Vázquez y Topolansky, pero hizo lo que corresponde, porque va a ser su vicepresidenta, y bueno, y destacar a una militante con muchos años, y que conoce el país, y que tiene vocación de diálogo, bla, 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 y bueno, ¿qué más va a hacer? Y que se va de viaje, eso es importante, esa es otra señal, está todo tan tranquilo que me voy. Claro, bueno, de hecho, no sé si vieron también un economista muy cercano al Partido Nacional, Ignacio Mucho, que ponía su preocupación todos los días de que esto llegara al Financial Times, ¿verdad? Era como su preocupación desde el sábado en la mañana. Los arrobaba. Y los arrobaba. Financial Times, no vayan a publicar esto. Y los arrobaba siempre por las dudas. Y lo ponía en inglés incluso y hasta propuso un titular, ¿no? Digo, es decir, como que creo que el era nivel su sueño de que lo publicara, era su sueño salir en el Financial Times, y no se le ha dado mucho todavía, en algún momento no se le dio. Una vez un periodista le dijo a Rafael Correa, ¿qué opina usted de que The New York Times lo pone a usted como uno de los peores políticos del mundo? Dice, la gente que me sigue a mí no lee ese diario. Señores, y señoras, vamos, bueno, tal vez tengamos novedades en el corto plazo sobre el caso Sendik, ahora que estará en manos de la justicia. Sendik, por su renuncia, pierde los fueros parlamentarios, por lo cual puede ser llamado a declarar en calidad de imputado, etcétera. Así que bueno, veremos cómo sigue ese proceso judicial. Interesante la figura de Mujica, que es un animal político que siempre cae bien parado, ¿no? Ahora parece que Mujica salió fuerte de esta situación, esa dupla Mujica-Topolansky creo que se va a fortalecer, y ojo que por ahí yo creo que puede venir un fenómeno interesante de cierta recuperación de mística, de algo de entusiasmo en la militancia frente amplista ante la adversidad y ante una figura política que tiene una capacidad de comunicación, Topolansky, que me parece que es bastante fuerte. Así que eso lo dejo ahí como puntito suspensivo y hay que ver qué pasa. La primavera del MVP. Sí, exacto, se les vino la nueva, renuevan la primavera. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.